días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en Radio Primavera de Cuernavaca. Continuamos con el ciclo que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este año, recuperando nuestro patrimonio cultural compartido bajo el tema de los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América. En esta ocasión y por la cercanía a estas fiestas de Todos los Santos, he escogido hablar de una leyenda colonial del soldado español filipino que aparece de alguna manera en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, lo llamado Zócalo de la ciudad, donde estaba ubicado el Gran Parián de productos asiáticos y ultramarinos, en donde se comerciaba con porcelanas, sedas, especias, etcétera. Entonces, esta leyenda de esta transportación que se da y este hecho, de esta leyenda que ha sido muy apreciada a lo largo de todo el periodo colonial, se trataba esta leyenda de boca en boca y después en escritos, y que ha permanecido a lo largo de 500 años, prácticamente en dos ediciones del siglo pasado, siglo XX. Se habla, una leyenda corta pero interesante por la relación que la Nueva España tenía con ese dominio hacia la región de Filipinas, y que va a ser parte del tema que más adelante en este ciclo vamos a tratar. Hemos venido hablando de los puertos y fortificaciones en México, en la región del Gran Caribe, la extensión que es el Golfo de México, que geográficamente no corresponde al Caribe, pero que culturalmente se integra bajo ese criterio de Gran Caribe, y toda la región del Caribe, en que vimos muchas de las fortificaciones, puertos y las relaciones que en estos se establecieron como itinerarios culturales, y las relaciones desde la metrópoli a la región americana, y luego la función que estos puertos tenían en los intercambios. Hemos continuado a lo largo de lo que era el Mar del Norte, el Atlántico, por toda la costa de la parte que pertenecía a Portugal, en lo que es Brasil, y la parte que pertenecía en este reparto en 1540, en 1594, que se hace del mundo español y portugués, y las fortificaciones que en la región de Sudamérica se tuvieron los pasos de navegación a través del Estrecho de Magallanes hacia 1519, y luego eh, lo que era la Capitanía de Chile, una importante región con construcciones de defensa y abastecimiento a las embarcaciones que subían hasta el Callao en la región de Perú, en lo que era el otro virreinato más importante de América. Hemos hablado de esta fortificación del Callao, y vamos acercándonos nuevamente a lo que es en esta región el Mar del Sur, como se le llamó al Océano Pacífico, y vamos a tratar ya esta relación que en México había con la otra frontera hacia el archipiélago filipino, con el que se estableció una relación importante. Esta leyenda surge de esa relación cultural comercial que existía, y esta leyenda se desarrolla en el centro del corazón de México, que era la administración de la Nueva España, en la Plaza Mayor, y vamos a tratar un poco esa relación que existía con Asia a través del comercio del Galeón de Manila como parte de un gran itinerario cultural, y cómo esta historia
de teletransportación, como se le llama en la leyenda. Aparece este personaje el mismo día de un hecho histórico, real, que existió, se dio en la región de los mares de China y la región de Filipinas, y cómo trae una noticia de manera anticipada, que meses después la navegación tomaba varios meses, saliendo de Manila, 4 o 5 meses, dependiendo de ciertas condiciones, y cómo posteriormente se confirma ese hecho que fue anticipado. Pero el pretexto de esta leyenda nos permite también comentar este hecho y esta relación de la cual vamos a tomar los próximos meses, saliendo ya de los puertos y fortificaciones que todavía tenemos en la costa del Pacífico o Mar del Sur, y que vamos a concluir en este ciclo hacia el mes de diciembre con la región de la frontera de mar de la Nueva España en el archipiélago filipino, y tomaremos ahí varias sesiones hablando de estas importantes fortificaciones, tanto en la isla de Cebú como en la isla la isla del archipiélago en Luzón, en una de las islas principales de este archipiélago en Filipinas. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión y agradecemos al personal técnico de Radio Primavera y a su director Arturo Aguirre, que en esta ocasión, por motivos de trabajo, no nos va a acompañar, y que haremos directamente la transmisión para todos ustedes. Voy a presentar de manera continua algunos textos y referencias de la estructura del tema que vamos a desarrollar en la presentación de esta leyenda. Vamos a dar el tiempo para que quede en la grabación y que puedan después, con tiempo, leer los textos, de los cuales no me voy a detener tanto, para irlo narrando y al final pasar algunas imágenes que pueden ser de gran interés por la referencia visual que estas tienen al tema del cual vamos a tratar hoy. Este trabajo fue presentado también recientemente, hace unos días, en el Sexto Congreso Nacional y Tercer Internacional de Folclor y Tradición Oral en la Arqueología, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, en Chiquimula, Guatemala, en la mesa Cuentos, Mitos y Leyendas, bajo el mismo título, y que había sido programado originalmente en 2019 y no fue hasta este 29 de noviembre de este año 2021 en que se pudo realizar este congreso y este trabajo que ahora hago una presentación, una segunda presentación, lo incluyo en este ciclo de itinerarios culturales, puertos y fortificaciones. En resumen, las palabras claves que podemos encontrar en este tema van a ser las palabras de aparición, leyenda, soldados, Filipinas, Plaza Mayor, Galeón de Manila, y en resumen va a ser la, la introducción que he comentado, como a partir de ese descubrimiento ya y de ruta de navegación que se lleva a cabo en 1564 y en 65, el tornaviaje que hace de la primera navegación que hacen estos dos personajes, Urdaneta, Agustino, Fray Andrés de Urdaneta, que en 1565 hace este retorno y encuentran la ruta que descubre la manera de regresar de estas islas de Filipinas. La salida se hace en 1564 desde Barra de Navidad, Jalisco, con Miguel López de Legazpi y el navegante Fray Andrés de Urdaneta, quien ya había realizado otros viajes y que conocía estas rutas de navegación, acompañó a Miguel López de Legazpi en esa expedición. Entonces, esto nos permitió tener esa relación del Galeón de Manila en la región del Pacífico a lo largo de 250 años, es decir, de 1565 hasta 1815, en que se concluye ese monopolio y comercio
que existía de la administración española por la guerra de independencia que se había iniciado en 1810 y que la toma del fuerte de San Diego por Morelos y los grupos insurgentes hace que se rompa este comercio y este monopolio y se termina esa relación del Galeón de Manila que se tenía y se abre a un comercio abierto. El tema además nos va a permitir, como ya lo había mencionado, hablar de lo que es el Parián de la Ciudad de México. El Parián es una voz, es una palabra que viene del tagalo, que es la lengua franca que se habla en Filipinas, en todas las islas, cada una tiene su propio lengua, dialecto, pero una lengua franca para todos ellos es el tagalo. Y esta palabra en Parián significa el lugar de los chinos, el lugar de comercio, y se refiere al mercado, a lo que en Filipinas llaman tiangués también, una voz náhuatl que aparece allá y una voz tagala que aparece acá y que la usamos actualmente para algunos mercados, como en Puebla, en el que el mercado antiguo que había en la ciudad de Puebla sigue llamándose Parián, lo hubo en Valladolid, lo que es Morelia y en otras ciudades. Los temas que vamos a desarrollar en esta charla tienen que ver con la leyenda y su contexto histórico, el espacio del escenario de la Plaza Mayor en la Ciudad de México, el tiempo y periodo virreinal del siglo XVI, la historia del soldado filipino como personaje principal de esta leyenda, un poco el tema del Galeón de Manila, el comercio de bienes culturales, artísticos, suntuarios, este viaje que ya he anticipado, que se hace en 1564, y el tornaviaje que se logra en 1565 con destino al puerto de Acapulco, que va a ser el lugar de las grandes ferias. El Galeón de Manila, que era el nombre que recibía lo que popularmente llamamos Nao de China, o Galeón de la Plata, o Galeón de Acapulco, que sí recibió muchos nombres dependiendo de dónde iba. Si de Acapulco se llamaba Galeón de Acapulco, o de La Plata, que era uno de los productos que se transportaban, y cuando venía en el tornaviaje se le denominaba Galeón de Manila. El puerto de Acapulco y la feria anual, que fue la más importante y en la que se distribuían por distintos caminos al resto de la Nueva España los productos a través de un control de aduanas, que a veces era librada y había contrabando, pero que se llevaban estos productos suntuarios eh, a través de estos caminos, arrieros, y se repartía en muchas de las ferias que se hacían en distintas regiones. Los caminos de arriería y aduanas eran los destinos por tierra del camino de mar, los destinos de como la Ciudad de México, Puebla, Valladolid, Morelia, y centros mineros en el norte de México, que eran los destinos finales de estas mercancías y productos de Asia y que eran recogidos en esta región de Manila, de distintas procedencias, esa zona de Asia, y eran distribuidos en lo que era la Nueva España. El Parián de la Ciudad de México, que ya hemos mencionado, y el mensaje principal de esta historia es el asesinato del gobernador de Manila a través de este soldado de manera anticipada, meses antes de que se supiera de manera oficial. Y el conflicto que existía en esta historia entre el gobierno y la administración española del gobernador de Manila en Filipinas y el clero secular representada por el obispo. Había un conflicto de intereses y el suceso es la muerte de este gobernador a través de un motín que se hace en una embarcación y el cambio de gobernador y una mejor relación que se logró posteriormente, más afín o ad hoc con el gobierno religioso. La tradición oral y escrita de esta leyenda, cómo se fue transmitiendo, como muchas otras leyendas, y cómo hacia el siglo XX esta leyenda llega como un cómico historieta, es decir, en estas historietas que es una forma de lectura
que en México es muy popular. Se lee poco, pero se leen muchos cómics, historietas. Esta leyenda encontró pues un lugar en donde se hizo con una gran difusión. Y algunas conclusiones finales y comentarios al respecto. La leyenda y su contexto histórico surge de una tradición oral popular a finales del siglo XVI en la Ciudad de México sobre este suceso en la ciudad de Manila, Filipinas, y de la aparición de un soldado de la Guardia Real de Manila, que era la sede militar y fortificada, y que este soldado aparece con ese traje distinto al que se usaba en la Nueva España, en México, en el centro de la Ciudad de México, que era un centro neurálgico, un lugar de gran actividad junto al gran mercado del Parián. Esa historia o leyenda está fechada el 24 de octubre de 1593, es decir, es muy temprana. Recordemos, en 1565 se logra el tornaviaje y esta historia surge a partir de este hecho real, histórico, en 1593, en el cual una tripulación de origen chino se amotina en el mar de China, que es ese mar que separa al archipiélago filipino con lo que es China, y durante la gestión del gobernador Gómez Pérez de Das Mariñas y Rivadeneira, y que es muerta toda tripulación española a manos de estos chinos amotinados que eran parte de la tripulación, y matan al gobernador y es tirado al mar en el bergantín en el que se habían anclado cercano a la costa. Esta noticia fue dada en la misma fecha y se supo que la que se supo en la ciudad de Manila, en la Ciudad de México, por este soldado aparecido en ella y con un uniforme filipino, quien se encontró presente en este lugar, la Plaza Mayor, da la información del suceso en el que meses después se supo de manera ya oficial a través de los primeros viajeros que llegaron a través del Galeón de Manila al puerto de Acapulco y se trasladaron por tierra hacia la Ciudad de México, y que fue informado ya a las autoridades de la ciudad de manera oficial. Gómez das Mariñas y Rivadeneira fue un político y diplomático militar español del siglo XVI que nació en Vivero, Mondanedo, en 1539 y murió en el mar de Célebes el 19 de octubre de 1593 y fue el gobernador de las Islas Filipinas, donde fundó la ciudad que llamó Das Mariñas, y podemos encontrar esta referencia. Este soldado es retomado por la Inquisición y es puesto a disposición de la Inquisición, que se encontraba en el edificio de la Inquisición junto al Templo de Santo Domingo, a unas cuadras, 2 cuadras del centro de la ciudad, por la relación que este relato tenía con fuerzas sobrenaturales y por hechicería, y que finalmente pues, fue puesto en libertad y regresado a Filipinas. Esta leyenda y su tradición formó parte del acervo de historias a finales del siglo XVI, bajo el nombre del soldado insólito, que era como se le llamaba a esta referencia, este soldado filipino, y que posteriormente en la literatura ya impresa, no la oral, en 1908 le da nombre a este soldado insólito bajo el nombre de Gil Pérez en una versión publicada en ese mismo año, 1908. Es decir, la leyenda va transformándose y los personajes van adquiriendo inclusive nombre y apellido. Referente al origen y destino de Manila, Filipinas, a la Ciudad de México en la Nueva España, resulta también interesante cómo esa región que pertenecía a la administración de la Corona de España
y al dominio del rey Felipe II, mantuvo esa relación por 250 años, tanto en actividades comerciales, culturales, hasta, como ya habíamos indicado, 1815. El espacio del escenario en la Plaza Mayor resulta extraordinario porque imagínense una leyenda que tiene un contexto tan importante como el corazón de la Nueva España y su mercado llamado Parián, y estos productos que a través del Galeón de Manila llegaban, de productos exóticos, sedas, porcelanas, especias, y que arribaban hacia el mes de febrero al puerto de Acapulco, y que allí se realizaba esta feria de productos orientales, y que comerciantes que se agrupaban en este caserío que era el puerto, y que no había más que unas cuantas casas y la fortificación con algunos soldados, pues adquiría una densidad de población temporal, y se recogían los llamados situados, que eran los embarques, lo que serían ahora los contenedores, en donde de manera regular y controlada llegaban estas mercancías de productos que mandaban los comerciantes o los propietarios que tenían acceso a esos contenedores, y que venían con finas porcelanas, sedas, objetos de marfil, tallas de plata, suntuarias, y de una gran riqueza de arte religioso para los oficios de los religiosos en México y las iglesias, además de productos como las especias orientales, que conformaban parte de la gastronomía y fusión de los gustos de esta época en todos los niveles sociales, desde las grandes familias de, con poder y riqueza, hasta las clases populares. El tiempo y periodo virreinal de esta leyenda surge de un motivo criminal, de un asesinato de este gobernador, como hemos venido comentando, pero como se resalta mucho más en esta leyenda y los espacios que le dan contexto al hecho de la transportación de un personaje que aparece de un lugar a otro en el tiempo, y que además trae una noticia anticipada varios meses antes. Este soldado filipino, que forma parte de ese personaje principal de la leyenda, marca un hecho extranatural. Es parte de la historia de esta comunicación, de esta leyenda, que se le da a este soldado, y que es descubierta su identidad de origen por su vestimenta, es decir, es identificado en ese contexto, en el texto de la leyenda oral, porque aparece con una vestimenta militar desconocida y que no era propia del ámbito español en ese momento, y aparece en un lugar público tan importante como la Plaza de la Ciudad de México. El Galeón de Manila como medio de transporte, pues es este viaje tan importante que logra a partir del siglo XVI establecer una globalización en el dominio de las dos fronteras, la frontera de mar, que es esta frontera en el archipiélago, y la frontera de la región de América, donde se llevan a cabo las administraciones de capitanías en algunos territorios, y de los virreinatos que se fueron conformando. Y el contexto que hemos mencionado, Fray Andrés de Urdaneta, y cómo esa fecha de partida, el 20 de noviembre de 1564, y el tornaviaje como el viaje de regreso, y como fue llamada esta hazaña en 1565, pues es el contexto temporal que envuelve a ese relato del siglo XVI. Y como habíamos ya mencionado, ese comercio es de bienes culturales, artísticos y suntuarios, y que es muy rico principalmente por productos que se van a estar trasladando de manera global desde Europa, América y Asia, y de Asia, América y Europa, en donde la bisagra de, ese intercambio va a ser la Nueva España, va a ser
México y va a ser el punto de intercambio en esa globalización de Europa con Asia a través de esta frontera de mar en Filipinas. El galeón de Manila, de La Plata y Acapulco, que hemos mencionado ya anteriormente, es el nombre que recibe este galeón que transportaba diversos productos, tanto del ámbito americano como productos que venían de la región asiática. El puerto de Acapulco, que fue el punto más importante de la feria oficial que se hacía, no se hacía otra, ni se desembarcaban los productos, los situados, hasta que de manera oficial se hacía en el puerto de Acapulco y se realizaba esa gran feria anual con comerciantes que acudían de todas las regiones para tener acceso a estos bienes solicitados ya años anterior o que llegaban para ser vendidos de distinta manera en estas ferias y introducirlos a los demás puntos de mercados en el territorio, en la región de la Nueva España. Los caminos de arriería y aduanas fueron relevantes también porque el punto eran los caminos de mar y el camino de tierra en el que se distribuían todos estos bienes suntuarios, estos bienes, especias, etcétera, en las distintas regiones. Los puntos de destino podían llegar hasta los centros mineros en el norte de México, en donde había la riqueza de la extracción de plata, sobre todo, de otros minerales, y que se hacían también ferias poco estudiadas, no las conocemos todas, pero en Saltillo, por ejemplo, se realizaba una gran feria en estos centros mineros de reciente creación en los asentamientos y que tenían acceso a comprar productos de otras regiones. Este Parián de la Ciudad de México aparece en muchos cuadros y pinturas magníficos, sobre todo en biombos, hechos de manufactura oriental, la técnica y la forma de pintarlos. Y en uno de ellos, estos biombos, aparece la escena en donde se ve como un gran cuadro y en muchos también pinturas que se realizaron en la época de cómo era ese Parián de la Ciudad de México y que mostraremos al final de esta charla. El tema relevante es la aparición y traslado de este personaje desde un lugar distante y cómo ese hecho hace involucrar a la Inquisición por la forma en que se pudo ser trasladado de manera extranatural este personaje, dar una noticia anticipada, y es parte de la propia leyenda que seguramente tiene un trasfondo mucho más oculto de ese hecho y de ese conflicto que existía en la otra parte del mundo. Ya lo hemos mencionado, quizás este conflicto de intereses entre el clero secular y representado por el obispo de Manila y el gobierno oficial de Manila, de la región de Luzón y de Filipinas, pues es un trasfondo que no se resalta tanto como el hecho de la aparición y la narración, es decir, pasa como un segundo término realmente el asesinato y la confrontación que existía de intereses entre la administración oficial del rey y la del clero y los intereses del obispo en Manila. Algunas referencias son interesantes porque una que es muy valiosa es la de Antonio de Morga. Antonio de Morga es un abogado y funcionario colonial de alta graduación en Filipinas, en el virreinato y virreinato de la Nueva España, y él narra este suceso en uno de sus libros
en 1609, cómo ese hecho histórico existió, no tanto quizás el de la leyenda, sino el hecho del asesinato de este gobernador. Entonces, estos personajes de la administración española, en sus escritos, particularmente Antonio de Morga, hace referencia a este hecho, que hay testimonio de que fue un hecho que se realizó en Manila. Y luego como esta manera de historieta, ya en el siglo XX, como lo que llamamos cómics o historietas, sigue estando en la literatura como literatura de terror, que además fue muy popular en ese formato, y como estos temas que aparecían en estas revistas o cómics de aparecidos, fantasmas, terror, esta leyenda eh, colonial, pues toma forma en relatos que se publican ya en el siglo XX. Algunas conclusiones que estamos trabajando es cuál es el relato final, es decir, por qué un hecho tan importante toma este otro aspecto eh, menos importante, como fue la disputa, la confrontación y el asesinato, por el de un personaje secundario, que es el que da la noticia, y cómo se enmarca más esa historia en la leyenda que el propio hecho real de conflictos que existían y que siguieron teniendo en la región y en la relación de gobierno y poder que había en esta región del archipiélago filipino. En resumen, y la estructura de la leyenda, fechada el 24 de octubre de 1593 del siglo XVI, y cómo este personaje, soldado anónimo, como habíamos ya dicho, toma nombre y apellido en la versión ya de 1908, así como se van transformando las leyendas y cómo los distintos personajes van modificándose y se le van agregando. La trama, que es este asesinato que hemos venido mencionando, pues aparece como constante en esa leyenda y en las historias escritas. Algunos autores como Thomas Alibón, eh, Jambier, en 1908, habla de de la difusión como entre las clases sociales de la población, sobre todo las más populares, es muy socorrida, muy referenciada el caso de lo que llaman teleportación y la ciencia ficción o acción de los ángeles, es decir, este hecho que fue investigado por la Inquisición como prácticas sobrenaturales y del diablo y de otras cosas, que la propia Inquisición, pues era un hecho de que un personaje se transportaba en el tiempo y el espacio y aparecía en otro lugar. Pero es parte del mito y la leyenda, y que es retomada como un tema de teleportación o transportación en el tiempo de un personaje de un lugar y espacio en otro. Otras referencias al relato, además de esta, es la publicación en los volúmenes que se publicaron hacia 1910, en donde hay un autor que menciona que tiene muchos elementos, esta leyenda de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que incluye la historia de un gobernador manco y el soldado, de la que hay una semejanza a esta leyenda del soldado filipino. No sabemos si el hecho real es tomado ya en un hecho de leyenda, retomando esta otra literatura que ya existía en el hecho que se conserva ya en una forma escrita. Fray Gaspar de San Agustín, hacia 1724, que estuvo en varios espacios y conventos, tanto en Madrid como en otras regiones de Filipinas, hace también referencia a esta leyenda y al relato, y entre sus obras están La conquista de Filipinas, en donde
eh, eh, hay referencias de los hechos históricos y él narra que hay el nombre de la historia al soldado, o sea, esa leyenda o tradición que se narra en Filipinas, pero lo trata como un suceso de brujería, es decir, hay distintas interpretaciones que se le dan al hecho. Antonio de Morga, que ya lo habíamos mencionado, que lo refiere. José Rizal, este héroe nacional filipino, que hablaba español, había estudiado en España, hace otras narraciones, es escritor, pintor, lingüista y político, y escribe sobre las tradiciones filipinas y chinas. Su origen era de madre china y padre, o al revés, padre chino y madre filipina. Él tenía origen chino y es nacido en Filipinas y fue un personaje muy importante en la independencia. Algunas otras publicaciones que he consultado para esta leyenda son las que aparecen en estas referencias. Muchas de ellas narran de manera muy breve el hecho, y algunas publicaciones que hemos hecho de la relación con Filipinas en reuniones anuales, semanales, y que se han publicado en 2 libros y que aparecen en las referencias. Y luego recojo esta pintura mural cerca de Barra de Navidad, en la que en un pequeño poblado en su auditorio se recrea el hecho año con año. Hacen esta referencia el 20 de noviembre de 1564, en que parte un galeón de las playas y costas de Barra de Navidad, y en esta pintura mural en el auditorio, pues se recrea ese dibujo, esa pintura de un galeón, la figura de un personaje con una cruz, unas conchas, un águila, y es la forma popular donde la tradición del galeón sigue teniendo en la zona. Año con año se celebra en un monumento que está en Barra de Navidad sobre la partida y la salida del galeón de este punto para dirigirse a Filipinas, y luego el retorno que cruza por ese punto, pero que llega hasta Acapulco. Y en estas celebraciones, esta es una de las que tuve oportunidad de asistir, se recrea a personajes un poco entre piratas y corsarios en estas celebraciones que se escenifican también con temas y actuaciones. Esta es sobre todo la ruta, para los que no la conocen, es el punto y la fecha en la que se hace la salida, el 21 de noviembre de 1564, y esta es la ruta que sigue Fray Andrés de Urdaneta con Miguel López de Legazpi. Pasan por la isla de Guam, Islas Marshall, y llegan a algunas de las islas en Filipinas. Es un archipiélago de 7.107 islas, es un archipiélago enorme, y como prácticamente eh, parte de manera inmediata, aprovechando el momento en el que los tifones todavía no han hecho presencia y que las corrientes son las más favorables para navegar. Esta era una de las rutas que no se conocía, la corriente del Río Negro, Crucivo, que sigue Fray Andrés de Urdaneta, navegando un poco más al norte que las navegaciones que se habían hecho más paralelas a la ruta de ingreso, y descubre que esta corriente sube y después de varios meses toca las costas del norte de California, y de manera paralela a la costa va bajando, se abastecen en San José del Cabo, ya en época del siglo XVII y XVIII, con la presencia de los jesuitas, y tenemos grabados muy interesantes, inclusive hundimientos de barcos que ha habido en esa zona, de uno de los galeones, y sigue hasta San Blas y luego Acapulco, en donde este retorno o tornaviaje tiene lugar
y estas son las dos fronteras. Esta es la frontera de mar de España en esa división de los territorios en el Tratado de 1594, el Tratado de Tordesillas, que es una frontera importantísima porque esta zona es la que va en este punto de frontera a recibir toda la actividad comercial de esta región de China sin tener que entrar al territorio que pertenecía al dominio portugués. Pero esta frontera de mar y de territorio permite recibir productos que venían de India, China, Malasia y que eran producidos en este lugar, y el intercambio de la plata mexicana para la compra de estos productos y el comercio que se hace a esta zona, a la Nueva España, y cómo por tierra cruza hasta el Golfo de México, a Veracruz, y continúa en la ruta a la metrópoli, a España, y luego de España regresa. Es decir, era un viaje muy largo de productos que iban desde Asia a través de México, por tierra y luego por mar, hasta la otra parte del continente. Y estas son algunas imágenes del río Pasig, que es un río que entra a, la zona, a lo que es Manila, en la isla de Luxón. Ahí al centro se ve parte del conjunto, las edificaciones de 1 y 2 niveles, las cúpulas, las torres, y el tipo de embarcación con eh, grandes varas para mover esta embarcación de quilla plana, que transporta grandes cantidades de mercancías y productos al comercio local y al comercio eh, transpacífico. Estas son otras ilustraciones donde se ve la arquitectura característica de la ciudad de Manila, estas construcciones sobrepuestas en madera y cubiertas de teja, y las embarcaciones con este tipo de velamen, los cargadores, etcétera, en la zona del puerto. Y estas son ilustraciones que se han hecho de esta región de Manila. Aquí vemos otra más del tipo de construcciones que había en el lugar y de las embarcaciones que eran utilizadas para la pesca a la manera filipina, asiática, en esta región y en este punto del río Pasig. Y algunas ilustraciones como estas que aparecen en diversos libros y que aparecen en las Visayas, y aparecen sus personajes con trajes asiáticos de seda seguramente, y la forma de comunicarse. La bahía de Manila, aquí tenemos en el mapa Manila, y cómo en la costa frente a esta península está Cavite, que en la historia habla de que esa embarcación de este gobernador parte de Cavite, y Cavite es el astillero más importante donde se fabricaban estos grandes galeones con maderas filipinas, y ese astillero de Cavite lo podemos ver en esta ilustración, como tenía una característica defensiva también con este corte, estas fortificaciones en la punta, y el poblado con una plaza al centro y un poblado disperso. En este lugar era donde estaban los grandes astilleros que construían estos galeones que permitían el transporte de mercancías al continente. Y esta otra ilustración es el interior de una tapa de un baúl. eh, Pertenece a una colección de Puebla, estuvo en el Museo de, de, este, de Arte que hubo ahí, y en una exposición que se hizo sobre el Galeón de Manila. Y esta ilustración nos permite ver lo que era el río Pasig, que entraba a Manila, la ciudad amurallada intramuros de Manila, la puerta de esta ciudad que daba a uno de los mercados o parianes que hubo en el lugar. Aquí se ven los cajones con materiales perecederos, cubiertas de guano, palma, y luego los personajes chinos, como se mueven en caballos y con servidumbre, con parasoles. Aquí se ve otro personaje, los aguadores, y luego se ven otros personajes vestidos con trajes
asiáticos, una cruz que siempre estaba presente, y este fue uno de los mercados o parianes en extramuros a la ciudad de Manila. Este es otro que se construyó, hubo 8 parianes que fueron cambiando de lugar, todos fuera de la ciudad, no podían tenerlos adentro de la ciudad, y este es muy interesante por la forma octogonal, el pórtico que había, la parte de comercio y la parte de habitación en la parte alta, en el segundo piso. Este es otro lugar, la alcaicería este, de San José, eh, hacia 1783, y donde se puede ver la puerta principal, un pozo público, pedestales y pilastras para poner las mercancías, pozas particulares en los patios, las tiendas con la parte del cajón o la venta abajo y la habitación arriba, eh, las puertas, los muros de la plaza, etcétera, y se ve perfectamente ordenado, inclusive se ven los corredores, los locales, una fuente principal, se ven las letrinas aquí en esta parte y el eje de entrada al, al Parián es en un gran espacio y una capilla que se iba a construir en este otro punto. Esta es una vista en una parte interior de intramuros de la ciudad de Manila, es la puerta de Santiago, ahí se ve el caballero, Santiago a caballo, y la puerta de acceso con el escudo de España, Aragón, Castilla, y el tipo de edificación que había en esta parte de la fortificación de Manila. Y aquí aproveché tomar una imagen de un personaje oficial de la ciudad, de policía con un traje azul liso, la carrillera y un sombrero muy especial que se usó. No tengo referencias de la vestimenta de los soldados del Imperio Virreinal, pero bueno, este es el traje que actualmente se usa. Y esta imagen nos permite ver la riqueza que había en el Parián. Vean cómo ocupa casi la cuarta parte de lo que es la Plaza Mayor. Los productos de origen asiático ultramarino se tenían en el interior de este espacio, en el costado suroeste de la Plaza Mayor, como el otro costado, prácticamente hasta Palacio Nacional, estaban los cajones con productos más locales, más regionales, con una fuente similar a las fuentes que había en los otros mercados. Aquí teníamos otra fuente al centro, pero vean, estos establecimientos son con locales construidos, son perfectamente establecidos, y estos son de quitar y poner o temporales, como los tianguis que se ponen todavía en la ciudad de manera temporal. En este costado vemos a la catedral con el muro que la delimita y los carruajes de los personajes más importantes entrando a hacer compras en este espacio que es el Parián, de sedas, especias, porcelanas, marfiles, etcétera. Como la sequía real atraviesa en este costado sur de la Plaza Mayor, la Plaza del Volador en esta otra esquina, y observen cómo el Palacio Nacional actual tenía 2 niveles, se construye posteriormente un tercer nivel, y en esta parte no estaba totalmente construido, si se fijan. Entonces, este era el espacio en donde esta leyenda y este personaje aparece, y seguramente por la vestimenta se distinguía perfectamente que no era de este grupo social ni de este grupo popular, y que era un traje militar ajeno al que había. Estas son las publicaciones que se han ido haciendo de esta leyenda. Eh, 1609, en donde se hace referencia, es uno de los libros de Antonio de Morga, y este es el libro más reciente publicado por Fondo de Cultura Económica, Sucesos de las Islas de Filipinas, de Antonio de Morga, que es un libro extraordinario,
que marcan muchas historias importantes de la vida en Filipinas. Guillermo Prieto, en el libro Memorias de mis tiempos, hace una referencia a temas de la ciudad. Esta es la esquina donde está ahora la torre latinoamericana y que era la esquina del Templo de San Francisco, es la Casa de los Azulejos, y este libro de Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos, narra en esta edición del 64, narra no tanto la historia de la leyenda filipina, sino narra los espacios como el Parián, en uno de sus capítulos lo menciona. Es en el de Luis González Obregón, de México Viejo, 1521-1821, ahí aparece la portada. Este es el interior eh, con esta imagen de la ciudad hacia una de las etapas coloniales. Ahí se ve la extensión que tenía, la zona lacustre, el Peñón de los Baños. Y en este libro, México Viejo, Época Colonial, de noticias históricas, tradiciones, leyendas y costumbres, en esta edición, la novena, en 1966, viene bajo el título no del soldado filipino, sino un aparecido. Y es una leyenda muy cortita, es decir, una leyenda que no lleva más de 2 páginas y media, en donde se habla de esta referencia al gobernador, del hecho, de la Inquisición, y estas son las publicaciones que hemos hecho a lo largo de ciclos de conferencias semanales. Este es el primer libro que recogió estas conferencias, Itinerarios Culturales del Galeón de Manila, Arte y Cultura México-Filipinas, a los 450 años del tornaviaje. Es decir, en esa fecha hicimos esta publicación de los murales que se encuentran en los muros de la Catedral de Cuernavaca. Y esta es la portada del segundo libro, Préstamos Culturales entre México y Filipinas, y aquí se ve esta imagen que ya había mostrado. Estamos trabajando en un tercer libro que va a hablar de la presencia novohispana en la arquitectura intramuros de Manila. Y esta imagen que quise agregar es de Manuel Valdemor, que es un artista filipino, hizo esta referencia del arte mexicano, el arte filipino, y la presencia de la religión en la cultura filipina, como es el país asiático católico más importante, y la veneración a la Virgen de Guadalupe es muy importante en sus tradiciones y en su culto. Y en esta última imagen hago referencia a este monumento que hay en la ciudad de Manila, intramuros del el Galeón de Manila y de la ciudad de Tagaytay, que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Manila, que es una de las ciudades que está hermanada con Cuernavaca, ciudad en la que estamos, y existe ese convenio de colaboración cultural entre estas ciudades y particularmente Tagaytay, que es como el Cuernavaca de Filipinas, de Manila, y Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias. Tenemos unos minutos, vamos a recoger algunos comentarios que nos han enviado de la gente que nos ha venido siguiendo en este ciclo. Trataré de ir contestando las que me van a subir el personal técnico de Radio Primavera. Y tengo aquí una, Regina Castañón. Estas leyendas también se pueden considerar parte de nuestro patrimonio cultural. Sí, es un patrimonio inmaterial, es decir, mitos, leyendas, tradiciones, música, baile, formaría parte de ese patrimonio inmaterial, intangible, que es la forma en que la UNESCO ha denominado, y México tiene una gran relación de sitios ya inscritos y quizás muchas de estas tradiciones. De hecho, los archivos históricos de México, Manila y Sevilla, que están en esos acervos
documentales que están en estas bibliotecas, la Biblioteca Nacional en México, están siendo trabajadas los 3 espacios para incluirlas como memoria del mundo. Es decir, la UNESCO los va a incluir, esos archivos históricos, documentales, que son importantísimos para la historia de estos periodos y de estas relaciones, van a ser parte de un patrimonio mundial como bajo la categoría de memoria del mundo. Antonio Campos, una leyenda similar, cambiando los personajes, la escuché en Perú hace unos años. Es muy probable que sobre la base de alguna, como la que yo hablaba de la Alhambra, hayan reconstruido un hecho histórico en otro lugar y trasladado a un momento. Quizás la relación con el Callao y Perú fue muy importante y probablemente esa leyenda que perduró por 500 años, todo el periodo virreinal, se narraba de manera popular, haya sido llevada a Perú y que haya habido elementos para una construcción similar. Jorge Luis Avelar, deberían compartir más historias de este tipo. Muchas de ellas vienen de la mano con muchos edificios históricos. Es cierto, yo quise en esta invitación que recibí en Chiquimulas, que yo no me dedico a esto, a las leyendas y mitos, tengo otros temas de investigación, acepté por la invitación de una amiga muy estimada, pero le dije, lo voy a hacer en relación a mis temas de investigación y por eso ahora lo comento como una referencia a espacios históricos como son la Plaza Mayor, los Parianes de Manila y el de aquí, y creo que el hacer referencia a los edificios históricos nos viene muy bien. Arturo Aragón, muy interesante, también hay leyendas en San Juan de Ulúa de este tipo, gracias por compartir sus materiales. Sí, hay muchas leyendas, es toda una... Ricardo Valle, muy interesante historia, recordando que en esa época la Nueva España era un sitio auténticamente globalizado. Es cierto, la globalización se establece en el siglo XVI, es decir, el intercambio de ideas, culturas, comercio, etcétera, se establece en estos 3 continentes importantísimos, lo que es Asia, lo que es América y lo que es Europa. Ana Bobadilla, aprovechando que nos comenta esta historia y dadas las fechas, le tengo una pregunta a usted que ha estudiado y documentado nuestro patrimonio histórico. ¿Qué tan auténticamente mexicana es la tradición de los altares del Día de Muertos? Porque se dicen muchas cosas, pero con 0 referencia histórica. Ese es todo un tema. Creo que el siglo XVI hizo una fusión de 2 culturas. A algunos les gusta el término sincretismo, a otros no. A mí me gusta el término sincretismo, porque la permanencia de una tradición anterior, ancestral, bajo las nuevas normas de una religión. Entonces, el culto a los muertos existía en las culturas mesoamericanas. Recordemos los destinos que estos tenían en el Mictlán y los espacios que se tenían que tener para llegar al lugar final. El Tlalocan, en los murales de Teotihuacán, hay uno en uno de los palacios, en donde el personaje muerto por rayo, agua, asociado a un evento con agua, llegaba de manera directa a Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, y entraba ondeando una rama seca que florecía y la vírgula de la palabra de este personaje y el llanto de entrar a un paraíso donde había mariposas, gente jugando, etcétera, existía. La tradición que ahora tenemos en muchos lugares tiene ya la fusión de la cultura de la religión católica, los altares, las cruces, y es un sincretismo el que hay, inclusive las flores que se usan, pues son de tradición mesoamericana, cada una tiene otra referencia, pero es una fusión que, comento, ha sido incluida en la lista de patrimonio inmaterial por la UNESCO, la tradición de la eh, fiesta de muertos en México, particularmente la que se lleva en la zona lacustre de Michoacán, en Pátzcuaro, está incluida, fue una de las primeras inscripciones que México tuvo en la lista de patrimonio inmaterial o intangible, como la UNESCO ha hecho,
y está ya incluida, esa tradición existe con la fusión de dos culturas. Ricardo Valdés, muy interesante, saludos al doctor Siller. Esta es una motivación a leer más sobre esta etapa. Sí, yo esos dos libros que puse, los pueden adquirir en cualquier librería de viejos o librería de nuevos, porque son ediciones. Yo los invitaría al auditorio a que esos dos libros que mencioné, ahí están las referencias, los consigan. Son lecturas muy cortitas, cada una de ellas un relato de un edificio histórico, de la ciudad, de leyendas y de mitos, y a la par que van leyendo esos libros, pueden ir visitando la ciudad y comparar la narración de esos espacios históricos que son muy claros en estos dos libros, de sus mitos y leyendas. Pues nos vamos adentrando al patrimonio que las ciudades tienen, particularmente el de la Ciudad de México. Los otros dos libros, más que, bueno, son dos publicaciones, que hicimos un compendio de alrededor 40 conferencias en cada uno de ellos, se publicaron la mitad, 20 en cada uno. Recoge tres aspectos. El primero recoge el aspecto de los itinerarios culturales como rutas de intercambio. El segundo libro recoge los préstamos culturales como el arroz, las fiestas de peleas de gallos, etcétera, muchas cosas que tenemos en común, tanto ellos como nosotros. Y el tercero, que es el que está en proceso, recoge la tradición de los espacios novohispanos, o sea, de la Nueva España, cómo son llevados y utilizados en la arquitectura de Manila, ya con una tradición novohispana más que española. Hay la presencia española, pero ya hay un adecuación de estos espacios que en América y en la Nueva España se hicieron después de pasar por el Caribe, y que en Manila tienen más presencia de la Nueva España o novohispanos en muchos de sus espacios y la forma de conformar las casas, ¿no? Me dicen que creo que son todas las preguntas que en esta ocasión hemos tenido. Y a mí me da mucho gusto que nos acompañen con estas preguntas al final y que nos permita contestar algunas o abrir la idea de estudiar el tema por parte de ustedes. Tenemos una invitada de arqueóloga para la próxima semana, el miércoles. Entró al inicio del programa. No sé si está aquí con nosotros. No sé si sigue todavía con nosotros en el chat. Va a estar participando en la próxima conferencia. Le hemos invitado. Ella forma parte de la subdirección de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tuvo la oportunidad de trabajar en recientes exploraciones hace un año, 2 años, en el fuerte de San Diego. Entonces nos va a hablar de los hallazgos que en estas exploraciones arqueológicas se han tenido recientes, en estas exploraciones que se han hecho en el lugar, y de algunos aspectos generales de estos artefactos arqueológicos que se han encontrado y que son de procedencia asiática. Entonces vamos a tener esta invitada en esta sesión, y nos va a estar acompañando. Vamos a tener un enfoque desde la arqueología y de esta subdirección de la arqueología subacuática en México. Entonces es todo. Vamos a dar por concluida la sesión de este día, y agradezco al personal técnico de Radio Primavera, a su director, licenciado Arturo Aguirre, y al público que amablemente nos acompaña semana a semana en estos itinerarios culturales por América, no solamente en México. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.